Milko Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes. Desde Redacción Deportiva de Oviedo Press con Milko Mujica. Adelante, buenos días, Milko. Buen día, Néstor, qué placer saludarte, el respeto de siempre a los demás compañeros, el cordial saludo a la gente que está en sintonía de Central de Deportes en este punto horario de la mañana. Arrancamos hablando de deportes, por supuesto, porque está en pleno desarrollo la fase 2 de la Copa Libertadores de América. En este orden de cosas, debemos hablar de la participación de los equipos paraguayos en el plano internacional. Tras superar la fase 1, el cuadro de Libertad, que recordemos fue el primer equipo nacional, el cuadro de Nacional, digo bien, que fue el primer equipo paraguayo en entrar en competencia, anoche enfrentó al Atlético Nacional de Colombia en el Defensores del Chaco, en lo que significó el partido de ida de la fase 2. La academia ahí se hizo fuerte aquí de local y terminó quedándose con el triunfo por el marcador de 1-0, por lo que partirá con esa pequeña ventaja de cara a lo que va a ser el compromiso de vuelta la próxima semana en Colombia. Diego Duarte, de una racha, por cierto, y esto lo digo entre paréntesis, de una racha goleadora muy importante en el cuadro de Nacional, volvió a hacerse sentir ayer en el marcador al minuto 49, en arranque nomás del segundo tiempo, terminó anotando el único tanto del encuentro. Ya a partir de ahí, en lo que restó de partido, un inteligente Nacional, por cierto, hay que decirlo, un Pumpido que movió bien las piezas y supo llevar a cabo la estrategia de cara a ese gol de Nacional, supo defender el resultado y quedarse obviamente con el triunfo, que sirve y mucho. La revancha va a ser la próxima semana, específicamente el 28 de febrero, en la ciudad de Medellín, nuevamente desde las 21:30. Recordemos que esta es la fase 2, los equipos, si logran clasificar, deben enfrentar otro mano a mano en la siguiente etapa, en lo que va a ser la fase 3, y recién después ingresar a la fase de grupos de la Libertadores. Bien por el equipo de Nacional entonces, que sacó el 50% de la clasificación ayer jugando de local. De local siempre decimos hay que ganar como sea. Y hablando de equipos paraguayos en el plano internacional, hoy es un día histórico para el Sportivo Trinidense, porque hará su debut en la competencia internacional. Sportivo Trinidense medirá desde las 19 horas a el Nacional de Ecuador, equipo que es dirigido por el experimentado Ever Almeida, pero quien no va a poder dirigir, no va a poder estar en el partido de hoy. De hecho, ni siquiera viajó a Paraguay, ya que atraviesa una etapa de recuperación tras un delicado estado de salud, pero es un equipo que está muy ligado también a Ever Hugo Almeida. Hoy, desde las 19 horas, Trinidense ante un El Nacional que, a ver, al menos en lo previo, parte con la chapa de favorito. Sportivo Trinidense que buscará arrancar de una buena manera en el campo internacional, porque en el arranque del campeonato local, en la apertura, no ha tenido un muy buen comienzo. Estamos hablando de 5 derrotas en 6 juegos, no está en una muy buena racha el cuadro de Trinidense, pero va a tratar de sacudirse y dejar una buena impresión en el campo internacional. Obviamente un resultado positivo hoy, así como Nacional consiguió anoche, va a ser clave para encarar el duelo de vuelta la próxima semana en Ecuador. Entonces también vamos a estar muy expectantes a lo que pueda hacer Trinidense en esta primera participación histórica en el campo internacional. Como deportista, como futboleros, obviamente siempre le deseamos lo mejor a los equipos paraguayos. Ya que estamos hablando de encuentros a nivel internacional, a los amantes del fútbol, les recordamos también que hoy se juega el primer partido de la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y Fluminense. Hoy se enfrentan el campeón de la Libertadores y el campeón de la Sudamericana de la temporada pasada. Entonces también seguramente algo que va a estar bien marcada en la agenda de los futboleros, en la agenda de los deportistas. Partido de ida hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado,
así que de Ecuador. Vamos a ver qué tal le va a los equipos entonces en este partido. Y a propósito del campo internacional, no podemos estar ajenos a lo que ha marcado la agenda periodística deportiva a nivel internacional. Estamos hablando de que hoy se ha conocido la condena sobre el exfutbolista brasileño Dani Alves. Recordemos que él mismo venía atravesando un proceso con la justicia española sobre una denuncia que ha pesado sobre su persona por un supuesto caso de abuso sexual. En esta mañana se le ha leído la condena a Daniel Alves y finalmente fue condenado a 4 años y medio de cárcel. Estamos hablando sobre un caso que atraviesa este futbolista brasileño por violación a una mujer de 23 años en los baños de una discoteca en Barcelona. Estamos hablando de un caso que se había registrado en diciembre, específicamente el 30 de diciembre del año 2022. La condena fue dictada hoy por un tribunal de la ciudad española. Este tribunal, aparte de estos 4 años y medio de cárcel para el exfutbolista brasileño, también dictó 5 años adicionales de libertad vigilada, además una orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de 150.000 euros como indemnización. Es lo que es la condena que le han leído hoy al exfutbolista brasileño. Recordamos que Alves ya guardaba prisión preventiva en una cárcel de Barcelona desde hace 13 meses. La parte afectada, esto antes de que comience el juicio había sido el pedido de las partes. La parte afectada pedía una pena de 12 años de prisión para Alves. La Fiscalía de España pedía una pena de 9 años para el exfutbolista, en tanto que la defensa de Dani Alves había pedido en su momento una absolución y en caso de darse una condena, como finalmente terminó ocurriendo, habían evocado el consumo de alcohol como una de las posibles atenuantes de aquel hecho a finales del año 2022. Finalmente se da la mencionada condena sobre quien en su momento fue un gran referente del fútbol brasileño y sudamericano. 4 años y medio de cárcel entonces para Dani Alves, el futbolista brasileño. La condena se dio a conocer esta mañana en Barcelona, España. Dani Alves, que no sé, me pierdo totalmente, sigue ostentando el récord como el futbolista con más títulos en la historia, Milko, o alguien ya lo superó. Hasta donde yo sé, sigue ostentando Ajá, eso Dani sí. Alves, Néstor. Un recorrido extraordinario y uno diría una carrera, hasta si se quiere, envidiable, que Ujú. lamentablemente llega a su fin de esta manera, bastante penosa, por cierto. Sí, porque cuando aconteció aquello hacia finales del 2022 estaba él, inclusive, o fue 2021, no recuerdo bien, porque se hablaba de su último mundial, se hablaba de su retorno al Barcelona, el club en donde ganó la mayoría de los títulos que obtuvo y que quería despedirse allí. Penosa manera en la que cierra su carrera, y de 4 años, 6 meses, creo que ya más de un año lleva estando preso. Sí, 13 meses para ser exactos, ya Ujú. lleva preso Dani Alves. En el momento de lo ocurrido, Néstor, él estaba al servicio de Pumas de Sí, México. sí, sí. Cuando ocurre esto en Barcelona, obviamente cuando esto ya toma estado público y se conoce el proceso que iba a seguir, el equipo mexicano le termina rescindiendo el contrato a Daniel Alves. Efectivamente, tal y como mencionás, él tenía grandes chances de disputar en su momento lo que iba a ser su último mundial, pero todo eso se terminó viendo truncado por esta situación en aquella noche de diciembre en esta discoteca de Barcelona. Y no es el primer caso de un futbolista condenado por agresión sexual. Me viene a la mente lo de Robinho, por ejemplo, que en Italia también tuvo una condena Sí. similar. Entiendo que después fue trasladado al Brasil. Jonathan Fabro, el paraguayo o el Sí. argentino paraguayo que
Volkswagen está pagando también su pena en una cárcel de la Argentina. Grandes figuras del fútbol que terminan lastimosamente de esta manera. Sí, y también un antecedente penoso para los futbolistas brasileños, Néstor, porque si es que uno se pone a investigar y ver un poco ciertos datos periodísticos que datan ya de años atrás, se van a encontrar con que son varios los futbolistas brasileños que han tenido este tipo de inconvenientes y que han coronado, entre comillas, su carrera deportiva de esta forma. Absolutamente. Bien, Milko, completamos, entiendo, el segmento de deportes aquí en Hablando Claro, expectantes del debut histórico del Triqui. Y me llama la atención cómo es que la final de la Libertadores es a un solo partido, la final de la Sudamericana es a un solo partido y que la Recopa tenga que ser ida y vuelta, Milko, que se juega esta noche la primera final. Sí, es una de las grandes interrogantes que uno siempre se genera, Néstor. Hay que recordar también que lo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, hasta hace un tiempo no muy lejano, era Sí, a final ida y vuelta, sí, sí, sí. pero ahora ya se está jugando a final única. Yo supongo que esto de la Recopa no va a pasar mucho tiempo para que podamos estar hablando de una final única también, ¿no? Claro, claro, absolutamente. Milko, feliz resto de jornada y hasta un próximo contacto. Igualmente, compañeros, un fuerte abrazo.